Soy alumna de la Escuela San Martín de quinto grado A y vengo a hacer unas preguntas sobre soberanía. Perfecto. ¿Qué era la Confederación Argentina? Bueno, la Confederación Argentina fue una forma en que se organizó el país en 1829, más exactamente, cuando asume Rosas al poder, pero ya tenía su organización como Confederación Argentina ya mucho antes. De cualquier forma, cuando entra Rosas, es como que queda establecido él como un presidente, entre comillas, porque no era presidente, pero era gobernador de Buenos Aires, y él se hace cargo de gobernar todas las provincias que formaban parte de la Confederación Argentina. Para que vos sepas, la Confederación Argentina incluía muchas provincias, pero no todas las que tenemos ahora en el país. Por ejemplo, toda la zona de Chaco, de Formosa, de Misiones, no formaban parte de la Confederación Argentina, pues estaba poblada por aborígenes, y toda la zona de la Patagonia, desde La Pampa hacia el sur, toda la Patagonia, tampoco formaba parte de esa confederación, estaba toda habitada por aborígenes. ¿Quién era Juan Manuel de Rosas? Bueno, Juan Manuel de Rosas fue un estanciero de Buenos Aires que se convirtió en una persona muy importante dentro de su provincia, por eso se convierte primeramente en gobernador de Buenos Aires, y cuando el país está en una guerra civil entre unitarios y federales, que eran dos formas de mirar el país, y no se llevaban de acuerdo y había guerras civiles, entre los ciudadanos se peleaban, lo que hizo la gente que dirigía las provincias es buscaban a alguien que tuviera suficiente autoridad para poder gobernar todas las provincias unidas. Entonces se lo elige a Rosas como este supuesto presidente para que maneje esta confederación. ¿Hasta acá me vas entendiendo vos? Sí. Perfecto. ¿Qué fue la Vuelta de Obligado? Bueno, la Vuelta de Obligado fue un conflicto que tuvo Rosas a nivel exterior, es decir, tuvo conflicto con países extranjeros, que fue con Inglaterra y con Francia. La Vuelta de Obligado es un lugar del río Paraná donde las márgenes del río son más pequeñas. Entonces, en ese lugar, que justamente es una vuelta, en ese lugar es obligado, así se lo llama, es muy difícil de circular por allí estas embarcaciones que venían de franceses e ingleses. Entonces en ese lugar es donde se defendió muy bien el tema de evitar que estos ingleses y estos franceses pasaran por el río Paraná. ¿Contra quién se enfrentó la Confederación Argentina? Muy bien. Justamente Rosas, que era en ese momento como el líder de la Confederación, se enfrentó con muchas provincias. Él tuvo muchos conflictos internos, pero tuvo conflictos externos con los franceses y con los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses y los franceses querían navegar libremente por los ríos interiores, el río Paraná, el río Uruguay, esos eran los ríos interiores, porque le dejaban muy buenas ganancias, ellos eran comerciantes. Entonces Rosas como que le pone un freno a esa situación por otras cuestiones, otros conflictos que había, que tenían que ver con haber ayudado a Uruguay y otros problemas económicos. Entonces se libra esta batalla donde se lo conoce como lo más importante, la Vuelta de Obligado, y por eso nosotros celebramos el Día de la Soberanía Nacional en noviembre, el 20 de noviembre. Justamente porque fue en esa lucha donde nosotros, si bien no ganamos, pero a nivel de cuando se hizo el arbitraje, cuando se planteó a ver quién se queda con, quién tiene más razón en este conflicto, se dijo, bueno, la Argentina tiene todo el derecho de decidir quién va a ser, quién es el que puede entrar a comercializar y quién no. Entonces, la Argentina en definitiva no gana en una batalla, pero sí gana en el derecho, ¿sí? Y por eso es el Día de la Soberanía, porque nosotros tenemos el poder de decir, en nuestro territorio entra a comercializar el que yo quiero,
y el que le va a hacer un daño al país, yo no quiero que venga a comercializar. Yo tengo el poder de decisión. Eso es ser soberano. ¿Qué pretendían los ingleses y los franceses? Es lo que te decía recién. Pretendían comerciar libremente por los ríos interiores, por el río Paraná especialmente, que es el más ancho, y Rosas no los dejó, porque se había sumado a otros conflictos, con otras cuestiones políticas y militares. Entonces, eso era lo que querían los ingleses, navegar libremente, poder vender sus productos libremente por nuestros ríos. ¿Cómo terminó el enfrentamiento? Como te dije, o sea, en definitiva, la Argentina gana en cuanto a decir, bueno, nosotros tenemos todo el derecho de decidir quiénes van a venir acá a comercializar o a hacer sus negocios y quiénes no. Entonces, la que termina de alguna forma, no en la guerra, no en la batalla, porque ellos tenían una mejor flota, una escuadra muy superior, un armamento muy superior. Ellos tenían toda una tecnología de la revolución industrial, que nosotros no. Entonces, en el combate ellos van a triunfar, definitivamente. Pero, cuando se firman los tratados, la Argentina es la que gana porque termina diciendo, bueno, nosotros, la Argentina, es la que va a determinar si ustedes, ingleses o ustedes, franceses, van a venir acá a comercializar. Es como si yo te dijera a vos, bueno, yo soy la que te permito entrar o no entrar en mi casa. Entonces, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene el poder? Soy yo. ¿Se entiende? Eso es lo que hizo Rosas. Determinó que el país es el que tiene el poder para decir que sí y que no. ¿Qué quiere decir soberanía? Soberanía es eso, el poder. Tiene que ver con poder. Cuando vos decís la palabra soberanía, vos pensás también en un rey, porque es el soberano. Entonces, ¿quién es el soberano? El que tiene poder. Y en un país el que tiene el poder es justamente el Estado. El Estado no como el gobierno solamente, el Estado. El pueblo que decide, junto con el gobierno, en ese momento es el gobierno, era Rosa, el que dice, bueno, nosotros decidimos qué es lo que más nos conviene como país, ¿sí? Entonces eso es soberanía, es el poder que se tiene, en este caso si decimos soberanía nacional, es el poder que se tiene sobre una nación. ¿Qué otras fechas patrias se vinculan con la soberanía? Y la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas fue un hecho que tiene que ver con defender territorio, como eran las islas, que habían pertenecido a nosotros. Entonces, la guerra de Malvinas fue una lucha por la soberanía, el poder sobre nuestro territorio, que eran las islas. ¿Qué nos puede contar de los caídos en la guerra de Malvinas de 1982? ¿Qué puedo contar de los caídos? O sea, en realidad fue una guerra, por empezar, muy injusta. ¿Por qué? Porque se combatió con la mejor flota a nivel mundial, que era la flota inglesa, que siempre la fue históricamente la mejor flota a nivel mundial. Entonces, ¿quiénes iban a combatir? Soldados que tenían 18 años, que recién estaban iniciando un servicio militar, que no estaban entrenados, que no estaban vestidos acorde al frío y al lugar donde iban. Entonces fue muy injusta desde el aspecto humano, muy injusta desde el aspecto estratégico, muy injusta desde el aspecto militar. Y bueno, los caídos de Malvinas fueron numerosos, muchachos jovencitos que murieron luchando por algo que realmente sentían, pero que no estaban preparados para la lucha. Y el gobierno hizo una guerra en un momento que era el inadecuado. No sé si esa es la pregunta, a eso apunta, porque no está muy clara la pregunta, pero bueno. El 20 de noviembre se recuerda el Día de la Soberanía Nacional en Argentina. ¿Qué nos dirías a nosotros que es importante recordar en esa fecha? Y bueno, recordar como que fue un momento en donde se libró una batalla, pero sobre todo una batalla por defender nuestro derecho a decidir. Es como, a ver, cuando Rosas mandó a estos militares que fueron a luchar, que fueron Mansilla, Brown, todos ellos, que fueron mucha gente que estuvieron luchando, lo hicieron con un fin, y el fin era, bueno, hasta acá llegan los ingleses y los franceses, porque esto es lo que nosotros como país decidimos.
Es decir, es como lo que te dije yo antes. Vos en tu casa vas a abrir la puerta a gente que conoces, pero no le vas a abrir la puerta y dejar que entre en tu casa gente que no conoces. Entonces vos sos la soberana, vos sos la que decidís qué es lo que querés y lo que no querés para tu país, ¿sí? Entonces hay que recordarlo como un día de lucha y de defensa por los derechos y los territorios nuestros, la defensa de nuestros territorios. ¿Algo que nos quiera contar usted? Particularmente no. Bueno, gracias por haberlo decidido. Particularmente no. Buenas tardes, somos alumnos del 15 grado A de la Escuela San Martín y venimos a hacer una entrevista sobre soberanía. Muy bien, bienvenidos entonces. Gracias, Rosy. ¿Quién es la Confederación Argentina? Bueno, la Confederación Argentina, tenemos que ubicar primero, siempre en la historia, ubicamos el tiempo. Estamos hablando aproximadamente de nuestro país entre 1820 y 1829 aproximadamente, antes de la llegada de Rosas. Ya las provincias tenían una posibilidad de juntarse entre ellas, hacer una agrupación para defender sus intereses, ya sean políticos, ya sean económicos, pero principalmente económicos. Eso era una confederación, un conjunto de provincias que se juntan para defender sus intereses. ¿Quién era Juan Manuel de Rosas? Bueno, Juan Manuel de Rosas es un caudillo, ¿sí? Una especie de persona que tenía mucho poder dentro del ámbito rural, era muy reconocido, era dueño de saladeros y de estancias, era un hacendado, una persona muy importante, era dueño de tierras, tenía muchas propiedades y se dedicaba a las actividades rurales en la campaña. La campaña era como el campo, digamos, o el ámbito rural en ese entonces, en Buenos Aires. ¿Quién es Lucio Mancilla? Bueno, Lucio Mancilla va a ser el encargado por Rosas, junto con las tropas bonaerenses, santafesinas y entrerrianas, de defender la soberanía nacional en lo que fue la Vuelta de Obligado. ¿Qué fue la Vuelta de Obligado? Bueno, la Vuelta de Obligado es justamente la batalla, el lugar donde el río Paraná hace como una especie de codo. Era un lugar estratégico porque había pretensiones de la flota anglo-francesa, es decir, de Inglaterra y de Francia, de venir a comerciar y a navegar nuestros ríos interiores. Entonces, ellos preparan una estrategia, ¿sí? Ahí en esa parte, en ese tramo del Paraná, que se llama la Vuelta de Obligado, donde se libró una batalla en 1845, ¿sí? Que fue justo el 20 de noviembre de 1845. Allí hubo determinados resultados, pero no me quiero adelantar. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Contra quién se enfrentó la Confederación Argentina? Bueno, como les dije antes, la Confederación Argentina se enfrenta, en este caso son, por parte de la Confederación, tropas de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, contra Gran Bretaña y Francia, que vienen en una flota a navegar a los ríos. ¿Qué pretendían los ingleses y los franceses? Querían comerciar acá, querían, aparte de que los dejaran navegar libremente por los ríos nuestros, por los ríos interiores, de toda la cuenca del Plata, también querían comerciar. Ellos venían con un interés económico acá, ¿sí? Querían traer sus productos porque ellos habían tenido una revolución industrial, que necesitaban colocar sus productos en el mundo. Entonces, para comerciar con nosotros era una gran ventaja, un gran beneficio venir acá a comerciar. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo termina el enfrentamiento? ¿Cómo termina el enfrentamiento de la Vuelta de Obligado? Bueno, finalmente las tropas nuestras, nacionales, son vencidas. Es decir, gana la flota anglo-francesa, pero no obstante eso, a pesar de que, porque la estrategia que utilizaron, que es una estrategia muy novedosa en esta Vuelta de Obligado, fue poner todos barcos, uno al lado del otro, encadenados, ¿sí? De una punta a la otra del Paraná,
como poniéndole una barrera para que no pasara la flota anglo-francesa. Esa fue la estrategia novedosa que utilizó Mansilla. No obstante eso, logran romper las cadenas y siguen navegando el Paraná. Desde el punto de vista militar, es una derrota para las tropas nacionales, pero desde el punto de vista económico, es una victoria para nosotros y una derrota para los ingleses porque nadie les compró nada. ¿Sí? Nadie les compró nada, los de acá no les compraron, complotaron para no comprarle, para no poder comerciar con ellos, y para ellos fue una gran desventaja, que era el propósito por el cual venían. ¿Qué quiere decir soberanía? ¿Qué quiere decir soberanía? A ver, soberanía quiere decir cuando un Estado, ¿sí?, tiene dominio sobre determinado territorio, ¿sí? Esa porción de territorio le corresponde a ese Estado, ¿sí? Ejerce un poder. La soberanía sería como un poder que tiene el Estado sobre determinada porción del territorio, ¿sí? Esta palabra ustedes la van a escuchar también cuando hablemos, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, que es uno de los temas que también se habla mucho de la soberanía, porque nuestro país está luchando por la soberanía de las islas, para que le reconozcan internacionalmente que las islas son nuestras. ¿Sí? ¿Qué otras fechas patrias se vinculan con soberanía? Otras fechas patrias pueden ser, por ejemplo, lo de Malvinas, el 2 de abril, ¿sí?, que se produce el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Eso puede ser una fecha clave también para comparar. Pero si vos hablas de soberanía nacional, es tan amplio porque es cuando, de alguna manera, Rosas defiende la soberanía de nuestro país. Quiere decir que toma una actitud nacionalista de proteger los intereses nacionales, los intereses nuestros de la Argentina, en contra de las pretensiones extranjeras, ¿sí? Entonces, en este caso, estos extranjeros que por ahí quieren o pretenden cosas sobre nuestro territorio, son los que hoy por hoy estamos en problemas con ellos. Y de hecho, bueno, hubo una guerra, que ustedes saben, la guerra de Malvinas en 1982. Hoy por hoy nuestro país, si bien no ganó la guerra, sigue reclamando derechos sobre ese territorio. ¿Qué pasó el 20 de noviembre? ¿Por qué lo llamaron el Día de la Soberanía Nacional? Bueno, lo explicamos antes cuando dijimos de la vuelta de obligados, que fue que se produjo la batalla, es el 20 de noviembre de 1845, en pleno gobierno de Rosas, ¿sí? Rosas gobernó 2 veces el país, pero esto era durante el segundo mandato de Rosas. Bueno, gracias. Es todo Lo que han preparado. Bueno, muy bien, espero que les sirva. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.